¿Quieres conocer qué es el derecho, su problemática, finalidad, sentidos, clases, así como las normas jurídicas, sus características, clasificación, los paradigmas jurídicos o corrientes del pensamiento? Pues quédate, vamos a conocerlos. Bienvenido, aquí en Docaba encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docaba. Compañeros, estos son los temas más importantes que analizaremos en el presente video. Como ves, es muy completo, pero si solo te interesa alguno de ellos, ve a la marca de tiempo correspondiente para poder verlos directamente. Además, verás seleccionados los temas más importantes que pueden llegar a ser los que tomen en cuenta tus maestros en futuros exámenes. Sin más, ¡comenzamos! ¿Cuál es la problemática en la definición del derecho? La principal es que existen múltiples definiciones de lo que se puede considerar como derecho, que si bien es cierto, varían un poco en cuanto a la forma, en esencia son muy semejantes, pero para adentrarnos a una definición hay que decir que el derecho tiene una finalidad. Esta finalidad es encauzar la conducta humana para hacer posible la vida consuetudinaria o gregaria dentro de una sociedad, lo que se realiza a partir de un conjunto de normas jurídicas imperoatributivas, es decir, que ordena y concede facultades. También es importante ver que éstas rigen la conducta externa del hombre en sociedad, las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante el uso de la fuerza. ¿Cuál es la finalidad del derecho? Villoro nos dice que la palabra derecho deriva del vocablo directum, que en sentido figurado significa que está conforme a la regla o la norma. Es lo que no se desvía ni a un lado ni al otro, lo que es recto. ¿Qué es el derecho? El derecho se puede entender como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa de los individuos dentro de una sociedad. Es decir, primero tenemos una sociedad que luego establece un conjunto de normas jurídicas agrupándola en diversos ordenamientos o mandatos. Estos mandatos u ordenamientos están inspirados en la justicia y equidad, es decir, lleva implícito un valor para poder aplicarlas a las personas y regular su comportamiento externo dentro de una sociedad. ¿Cuáles son los sentidos de la palabra derecho? Primero, aquí tenemos que analizar qué se entiende por un sentido, es decir, aquella connotación o significado que se le da a la palabra derecho en cualquier ámbito. En el ámbito común es posible que las personas entiendan al derecho como una facultad, como un poder, lo asocian mucho a lo que viene a ser el derecho objetivo que tiene una persona para reclamar derechos reales o personales. Luego también tenemos que las personas ven al derecho como una ciencia que cuenta con métodos y técnicas que son indispensables para que pueda tener esa connotación. También vemos al derecho como un fin ético e ideal de justicia que apunta a la finalidad que vimos de la norma jurídica basada en relaciones de justicia y equidad. El ejemplo que vemos normalmente que se le atribuye a este significado es que no hay derecho a que se cometan determinados abusos. Finalmente, tenemos que otra connotación que se le da al derecho es hablar de un conjunto de normas o de un sistema de normas. Aquí el ejemplo que se da es hablar del sistema normativo de Guatemala. ¿Cuáles son las acepciones de la palabra derecho? Ahora bien, aquí vamos a analizar que también dentro de la materia jurídica el derecho puede tener varios significados o se puede llegar a confundir. Sin embargo, es importante analizar cada uno de ellos para que veamos cómo es diferente el significado que se le da a la palabra derecho. Primero,
tenemos que se puede hablar de derecho como el derecho objetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas imperoatributivas que imponen deberes y conceden derechos. Esto generalmente se ve plasmado en leyes y códigos que necesariamente van a estar regulados por la ley. El ejemplo lo podemos encontrar en el Código Civil de cualquier entidad federativa. Luego tenemos el derecho subjetivo. Este es una facultad que tiene un sujeto para exigir a otro sujeto pasivo el cumplimiento de determinada norma jurídica. El ejemplo lo podemos encontrar en que Juan le presta dinero a Pablo mediante un pagaré. Por ello, Juan le puede exigir su pago. Luego también tenemos el derecho vigente. El derecho vigente está constituido por el conjunto de normas de un país que en determinada época se consideran obligatorios. Por ejemplo, la Constitución actual. También tenemos lo que viene a ser el derecho positivo, que es el conjunto de reglas jurídicas que efectivamente se observan en una determinada época, aunque hayan sido o no vigentes. Es decir, son normas efectivas por la sociedad, pese a que hayan sido o no de carácter obligatorio. Un ejemplo que tenemos del derecho positivo es que en un cruce peatonal, el clásico 1 y 1. Luego tenemos el derecho válido. El derecho válido es aquel que por sí mismo es aceptado y reconocido por la generalidad de los hombres, es decir, es universal y se considera atento al valor de justicia, seguridad o moralidad, cualquiera que sea. Este derecho podemos dar el ejemplo de un tratado para prevenir y sancionar la tortura y cualquier otra forma de trato cruel o inhumano. Luego tenemos lo que viene a ser el derecho natural. El derecho natural es el que se logra realizar o plasmar a raíz de ciertos valores filosóficos de la misma naturaleza humana que reclaman como imperecederos universalmente. El ejemplo de este derecho es el derecho a la dignidad o a la integridad corporal. ¿Cuántas clases de derecho objetivo existen? Contamos con dos clases de derecho objetivo. El primero es el derecho natural. El derecho natural está compuesto por aquellos principios y normas morales que rigen según el criterio formal de justicia a la conducta social de los hombres y que son conocidos por la razón. Ahora bien, también tenemos el derecho positivo. García Maínez considera este derecho como el que se cumple. Es el derecho que está vigente en una sociedad determinada, es decir, es el derecho eficaz. O, a lo que es lo mismo, es el derecho que es cumplido y aplicado. ¿Existe algún orden normativo? Claro que sí, el orden normativo se entiende el nivel o jerarquización que se tiene del marco jurídico. Primero, en el nivel más bajo tenemos las reglas. Estas reglas se establecen como un medio para alcanzar un determinado fin y su cumplimiento es potestativo, es decir, depende de la voluntad de los individuos para que se pueda cumplir. Un ejemplo es no pisar el suelo mojado. Luego tenemos lo que vienen a ser las normas. Las normas vienen como evolucionar las reglas, por lo que al hablar de normas necesariamente debemos establecer que primero son reglas. Estas reglas nos dan deberes y nos confieren derechos. También otra característica que posee la norma es que son de carácter obligatorio y vienen a ordenar principalmente las conductas de los miembros de una sociedad para finalmente evolucionar a lo que se conoce como ley. La ley se define como una norma jurídica. Esta norma, aparte de ser obligatoria, es de carácter general y está emanada del poder legítimo que las crea. El ejemplo lo podemos tener en la Constitución. ¿Cuáles son los tipos de normas que existen? Existen 4 tipos de normas. La más importante para nosotros en el ámbito jurídico son las normas jurídicas, las cuales veremos un poquito más adelante. Sin embargo, también contamos con otras normas que son importantes,
como lo son las normas religiosas. Cualquiera que sea, establecen disposiciones para que sus fieles alcancen una meta determinada. Generalmente se estima que se originan por un ser superior. Consideran además a la conducta de sus semejantes, así como las conductas con, que se llevan a cabo con su Dios. El ejemplo de este tipo de normas es ir a misa. También tenemos como las normas sociales o normas morales. La moral está formada por el conjunto de principios rectores internos de la conducta humana que indican cuáles son las acciones buenas o malas para hacer o para evitar. Es decir, nos ponen a hacer o no hacer una cosa. Ejemplo, ser buena persona. Finalmente tenemos las normas de trato social o convencionalismos sociales. Estas reglas externas pueden presentarse en una forma consuetudinaria, como mandatos de colectividad o comportamientos necesarios en determinados grupos. Son ciertas prácticas admitidas por una sociedad. Ejemplo, decir los buenos días a tus vecinos. ¿Qué es la norma jurídica? Al igual que tuvimos el problema en el concepto del derecho, aquí existe algo muy similar, debido a que existen varias connotaciones de lo que se puede entender por norma jurídica. Así tenemos que en derecho la palabra suele usarse con dos sentidos completamente diferentes. Uno en sentido amplio, que se conoce como lato sensu, que debe entenderse como toda norma de comportamiento obligatoria o no, y en sentido estricto o stricto sensu, que es aquella en la que se imponen derechos y también obligaciones, así como también deberes correlativos. También se entiende por norma lo que vienen a ser los imperativos hipotéticos, que son como reglas técnicas potestativas, es decir, su incumplimiento solo lleva al fracaso, por lo que no lleva a deberes, simplemente muestra los medios necesarios para alcanzar un determinado fin. También tenemos los imperativos categóricos. Aquí son mandatos que no admiten una condición, es decir, es una regla que, que se observa que es obligatoria y, y por tanto también imponen deberes y conceden derechos. Por lo tanto, podemos establecer y considerar a la norma jurídica como una regla obligatoria que regula las conductas de las personas en sociedad, otorgándoles derechos y confiriéndoles deberes. ¿Cuáles son las características de las normas? Como vimos, existen 4 tipos diferentes de normas y también existen 4 características principales de las normas. Es por ello que las agrupé en esta tabla para darme más a entender. Ahora bien, por lo que vea la explicación, primero hablaremos de las normas morales. Estas normas morales son unilaterales debido a que solamente nos conceden derechos y no hay otra persona a quien se le puede exigir ese cumplimiento. También son internas, es decir, que se fijan principalmente en las conductas internas que tienen las personas, que han de cumplirse por el individuo únicamente. También tenemos que son incoercibles debido a que su cumplimiento se debe de hacer de manera espontánea y no mediante el uso de la fuerza. También tenemos que son autónomas, es decir, que el mismo individuo que las impone es el que debe observarlas, por lo tanto existe una autorregulación. Todo lo contrario de lo que vienen a ser las normas jurídicas. Estas son bilaterales, es decir, nos conceden derechos y también nos conceden facultades. Estas son también de carácter externas, es decir, vigilan la conducta que tiene un individuo en una sociedad. También son coercibles, esto es que su cumplimiento se puede hacer mediante el uso de la fuerza. Y también tenemos que son heterónomas, es decir, que la sujeción está compuesta por un querer ajeno, es decir, que la persona que impone la norma no es la misma a quien va dirigida.
También tenemos lo que vienen a ser las normas religiosas. Aquí las principales características que se aprecian por lo que ve a este tipo de normas es que pueden ser internas o externas dependiendo del tipo de la religión, pero el principal componente que tienen es que tratan de acercarse lo más posible a Dios. También tenemos lo que vienen a ser los convencionalismos sociales. Estos convencionalismos sociales también son unilaterales, externos, incoercibles y heterónomos. ¿Cuáles son los paradigmas jurídicos o corrientes de pensamiento? Para poder comprender lo que es el derecho, hay que tener en cuenta que existen corrientes de pensamiento que se analizan para poder conceptualizar el derecho, es decir, para darle una mayor comprensión al mismo. Estos, a manera de ejemplo, vienen a ser como la tonalidad de los lentes con el que se va a apreciar el derecho. Es decir, que vienen a dar como un paradigma o un punto de vista de cómo es que nace o que debe estudiarse el derecho. Así tenemos el primero, que es el positivismo jurídico. Esta doctrina reconoce como única manifestación del derecho al conjunto de normas que integran el sistema jurídico estatal, es decir, de aquel complejo normativo cuyo cumplimiento puede ser exigido por medio de la actividad de los órganos establecidos para tal efecto. En tal caso de que no sean cumplidas de manera voluntaria, se puede hacer mediante el uso de la fuerza. De acuerdo con esta posición filosófica jurídica, no existe más derecho que el que da el Estado. Es decir, que para que exista aquí derecho, debe de estar regulado y creado por el órgano encargado de legislar. Otra corriente de pensamiento es el justnaturalismo. Aquí, esta corriente admite, como vimos anteriormente, la idea del derecho natural, es decir, se plasma en la virtud de valores filosóficos de naturaleza humana y universal, y por tanto su nacimiento es distinto al derecho positivo, sosteniendo que el derecho natural debe de ser superior. Finalmente tenemos el realismo jurídico, que más que una escuela, el realismo jurídico es una multiplicidad de diversas orientaciones metodológicas y jurídicas que comprende la concepción de qué es el derecho. Aquí se cuenta con una metodología propia. Aquí esta escuela nos dice que el derecho no surge por el Estado ni por la concepción de la naturaleza, sino que nace por otras causas, como pueden ser fenómenos sociales o la jurisprudencia o algún otro acontecimiento. ¿Cómo se clasifican las normas? Para poder clasificar las normas, tenemos que existen varios criterios por los cuales se pueden clasificar. Entre ellos tenemos que se pueden clasificar por sistema, ámbito espacial, ámbito temporal, ámbito material, ámbito personal, por su fuente, jerarquía, sanción, cualidad, complementación o por su voluntad. La primera clasificación que tenemos es por el sistema al que pertenecen. Aquí tenemos las normas nacionales que están especificadas en un ordenamiento de un estado determinado. Ejemplo, la Constitución Política de Chile. También tenemos normas extranjeras. Estas están constituidas por un estado o un país distinto al que se van a aplicar, como puede ser la Carta Magna de los Estados Unidos. También tenemos normas de derecho uniforme, que son aquellas en las que varios países, mediante un tratado, determinan cómo se va a regular determinada situación jurídica. Como ejemplo tenemos el Tratado de la Unión Europea de Naciones. Otra clasificación que tenemos es por el ámbito espacial de validez. Aquí tenemos a las normas generales, que son aquellas que tienen aplicación en todo el territorio de un estado, como puede ser de ejemplo la Ley General de Salud. Y también tenemos locales, que son
aquellas que solamente tienen aplicación en una parte de un territorio, como puede ser el Código Penal del Estado de Campeche. La siguiente clasificación es por el ámbito temporal de validez. Aquí tenemos que las normas pueden ser de vigencia determinada, que son aquellas cuya vigencia se encuentra establecida de antemano. Aquí tenemos, por ejemplo, el impuesto de tenencia. O también tenemos de vigencia indeterminada, que son aquellas que no tienen un determinado término por el cual van a estar en vigor. Ejemplo, el homicidio. La siguiente clasificación es por el ámbito material de validez. Aquí tenemos que pueden ser público. Dentro del público encontramos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, procesal e internacional. Este tipo de derecho se establece una jerarquización del Estado como un ente superior. Ahora tenemos el privado. Aquí se establecen relaciones entre los particulares y también puede fungir el Estado como ente en situación de igualdad con otro particular. Las materias que generalmente se ven en el derecho privado es el derecho mercantil y civil. Finalmente, se habla de un derecho social en el que aquí se aplica un principio de igualdad por compensación, en el que están inmiscuidos el derecho a la seguridad social, el derecho agrario y el derecho laboral. Otra clasificación que tenemos es por el ámbito personal de validez. Aquí tenemos normas generales o abstractas, que son aquellas que obligan a un número indefinido de personas, como puede ser el homicidio. Ahorita se los explicaré un poco más adelante. Por lo que ve a las normas individualizadas, son aquellas que obligan a uno o varios sujetos individualmente determinados. El ejemplo que les puedo poner aquí es el parricidio y lo voy a relacionar con la clasificación anterior. Aquí tenemos que el homicidio es general porque no va especificado a una persona determinada. Sin embargo, ya al hablar del parricidio, este sí va enfocado a una persona determinada, por lo que solamente lo puede cometer un descendiente en contra de su ascendiente. Por eso se habla de una norma individualizada. Sin embargo, también tenemos normas privadas cuando derivan de la voluntad de los particulares, como pueden ser las cláusulas de un contrato. Y también tenemos normas públicas cuando resulta de la actividad propia de una autoridad, como puede ser un decreto presidencial. Otra clasificación que tenemos es de acuerdo a su fuente. Aquí podemos encontrar las normas de derecho escrito, que son aquellas que han sido formuladas por órganos especiales en cada estado y en cada época determinada. El ejemplo que les puedo dar aquí es la Constitución de Colombia, la cual ha sido plasmada en papel por órganos especiales. Luego tenemos lo que viene a ser el derecho no escrito o consuetudinario. Este se caracteriza por una repetición reiterada de cierta manera en el obrar, como viene a ser la costumbre internacional. Y tenemos también lo que viene a ser el derecho jurisprudencial, que es el que proviene de actividades de los tribunales, como el régimen clasificatorio penal de Estados Unidos. La siguiente clasificación es en torno a la jerarquía. Aquí podemos establecer que entre normas puede que exista una coordinación cuando son aquellas que contemplan la misma jerarquía. El ejemplo que les puedo dar aquí es la relación que existe entre la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ahora bien, puede darse que exista una subordinación de normas, que son aquellas que se dan cuando existe un orden jerárquico diferente o una norma depende de la otra, como puede darse el caso de la Constitución en el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. Otra clasificación que tenemos es por su sanción. Aquí podemos hablar de normas perfectas
cuando la sanción consiste en la inexistencia o en la nulidad de los actos que dieron origen. El ejemplo sería la nulidad de la compraventa por ilicitud en el objeto. Luego tenemos lo que vienen a ser las lex pluscuamperfectas, que son aquellas en las que además de reponer las cosas en el estado que se guardaban, se sanciona con un castigo y una pena pecuniaria. Aquí las consecuencias son dobles. Se produce la nulidad y además se impone otra sanción. El ejemplo es en el delito de usurpación de funciones públicas, en donde no solamente se restauran las cosas en el estado que se tenían, sino también se le impone una sanción al que cometió esa conducta. Otro tipo de clasificación vendría a ser las leyes minuscuamperfectas. Aquí son aquellas cuya violación no impide que el acto violatorio produzca efectos jurídicos, pero hace al sujeto acreedor que se le pueda sancionar. El ejemplo lo tenemos en el matrimonio forzado, en donde hubo hijos. Finalmente tenemos las leyes imperfectas. Aquí en las leyes imperfectas son aquellas que carecen de una sanción. Otra clasificación que tenemos es por su cualidad. Aquí puede haber normas preceptivas, también llamadas positivas, en donde ordenan una determinada acción. Aquí se pueden resumir en haz algo, mientras que las prohibitivas, también llamadas negativas, es donde se impone una omisión, es decir, un no hagas. Otra clasificación que tenemos es de acuerdo a su complementación. Aquí tenemos normas que vienen a ser primarias cuando por sí mismas tienen un sentido pleno. Sin embargo, cuando no se puede llevar a cabo esa situación, hablamos de normas secundarias, cuando no tienen por sí mismas sentido, sino que se relaciona con otra norma. Y aquí podemos hablar de que estas normas secundarias se pueden dividir en normas de iniciación, que señalan el inicio, duración o extinción de alguna norma. Luego tenemos lo que vienen a ser las normas declarativas o explicativas, que dan más amplitud a diversos conceptos. Luego tenemos las permisivas, que permiten o establecen excepciones a los principios que consagran otras normas. También tenemos las interpretativas. Aquí están para ampliar un poco más lo que vienen a ser la ley o las normas. Luego tenemos las sancionadoras, que se aplican al momento de imponer deberes que no son cumplidos. También tenemos una clasificación que es de acuerdo a la voluntad de los participantes. Aquí puede haber normas taxativas, que son aquellas que obligan a los particulares aún en contra de su voluntad, y contamos también con leyes dispositivas, que son las que cuando se obligan en un caso concreto pueden dejarse de aplicar por la voluntad de las partes. Estas leyes dispositivas se pueden clasificar en dos: en interpretativas, cuando sirven para interpretar la voluntad de las personas que han intervenido en un negocio jurídico, o supletativas, cuando se aplica en ausencia de una regulación especial establecida por los contratantes. ¿Cuál es la proposición jurídica de las normas? Antes que todo, hay que hablar que por proposición entendemos cómo está articulado el lenguaje en torno a la norma jurídica. Así tenemos que el lenguaje puede ser prescriptivo. Es prescriptivo cuando va dirigido a influir en la conducta de otra persona. El hecho de que lo logre o no su propósito no les quita tal carácter. Por ejemplo, cuando una norma ordena que el deudor debe pagar intereses moratorios. También tenemos que el enunciado que se expresa debe de tener un mandato o una orden. Toma siempre una forma del tipo debe de hacerse algo. En realidad es un imperativo, es una forma especial de enunciado prescriptivo que indica la necesidad que se tiene de hacer algo o de llevar a cabo determinada acción. También tenemos un lenguaje descriptivo. En el lenguaje descriptivo
Es el enunciado en el que los ordenamientos jurídicos señalan por medio de significaciones y referencias el cómo hacer. En el lenguaje descriptivo se refiere a los procedimientos de las normas para llevarlas a cabo. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Se entiende por ordenamiento jurídico al conjunto de normas que se relacionan entre sí, por contener influencias mutuas que pueden ayudarlas a tener más lógica y coherencia, teniendo además un sistema que determina cuáles se incorporan y cuáles no, otorgándoles validez y existencia, teniendo una importancia mayor a la vinculación que puedan tener con la labor jurisdiccional. Con esto, los sistemas jurídicos garantizan que exista una norma para resolver cualquier problema. Por ejemplo, en el sistema jurídico de Bolivia existen muchas normas que son creadas por el Congreso de la Unión, los cuales le dan coherencia y dicen cuáles leyes pasan y cuáles no, en medida que tengan vinculación con las disposiciones que señala la sociedad y que resuelven los órganos jurisdiccionales. ¿Qué son las fuentes del derecho? Podemos hablar del lugar donde nace o emana una ley. Son los elementos constitutivos que son necesarios para la creación del derecho. Así tenemos que Pérez Nieto señala que las fuentes se deben considerar por donde nace el derecho. A su vez, Villoro señala que se aplica al derecho la palabra fuentes usándose en sentido metafórico, debido a que sugiere que hay que investigar los orígenes mismos de donde nace el derecho, así como que hay que remontar la corriente del río hasta llegar a las fuentes donde brotan las aguas. Así tenemos que las fuentes del derecho son formales, históricas y reales. ¿Cuáles son las fuentes del derecho según García Maínez? Tenemos que Maínez nos dice que hay 3 tipos de fuentes del derecho. La primera nos habla de la fuente formal. Entendemos la fuente formal como los procesos de creación de las normas jurídicas. Aquí, mediante ciertos procesos u actos, se identifican a las normas jurídicas, dotándolas de juridicidad. Las fuentes formales son la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Luego nos habla de las fuentes reales o materiales. Estas son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, como lo son valores o principios morales, principios sociales, costumbre o diversos criterios. Finalmente tenemos las fuentes históricas, que son aquellos documentos o textos del derecho positivo no vigente que fungen como inspiración o antecedentes de la formalización del derecho. Se aplica a los documentos, inscripciones, libros, papiros, etcétera, que encierran el texto de una ley o de un conjunto de leyes. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho? Por fuentes formales del derecho tenemos que existen las fuentes directas y las indirectas. Las fuentes directas podemos encontrar a la legislación. En los sistemas jurídicos de derecho escrito es la norma jurídica que con carácter general y obligatorio resulta de un proceso específico de creación por parte de un órgano o alguna autoridad facultada para ello. Aquí encontramos un proceso legislativo de iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de vigencia. Después tenemos la costumbre, que es la repetición de acciones al interior de una sociedad que, dada su reiteración, aceptación y permanencia, van adquiriendo fuerza normativa como obligación. Finalmente tenemos los tratados internacionales, que es un acto jurídico que genera normas asumidas voluntariamente por los estados u organismos internacionales para llevar a cabo. Aquí los sujetos son los estados y organizaciones internacionales que fungen como personas jurídicas colectivas que actúan a través de personas físicas que las representan, teniendo acuerdos bilaterales y multilaterales dependiendo del número de personas que lo realizan o de estados. Después tenemos las fuentes indirectas. Dentro de las fuentes indirectas encontramos la jurisprudencia, que es una institución jurídica
que establece los criterios de interpretación o integración de las disposiciones legales que realizan los tribunales judiciales o administrativos facultados para aplicar la ley mediante la reiteración o solución de contradicciones de tesis y que son de observancia obligatoria por los órganos jerárquicamente inferiores al que pronunció la jurisprudencia. También tenemos los principios generales del derecho, que es el conjunto de criterios orientados, insertos expresa o tácitamente en todo sistema jurídico, cuyo objeto es dirigir e inspirar al legislador y al juzgador a suplir las deficiencias o ausencias de ley u otras fuentes formales. Estos principios generalmente están inspirados en la igualdad, libertad y justicia. Finalmente tenemos la doctrina, que son los estudios, análisis y crítica que realizan los juristas de carácter científico, no solo en los sistemas de derecho positivo, sino del derecho en general. Como hemos ido analizando, esta información es muy útil, por lo que si quieres ayudar a un compañero o amigo, compártele el presente video. También, si deseas conocer sobre más temas jurídicos, suscríbete al canal. Además, si tienes preferencias por algún tema del derecho, coméntalo para poder traerlo al canal. Si te gusta el video o la información, o puedes ayudar dando un like, que no te cuesta nada y a mí me sirve para ir mejorando los temas del contenido. Los mapas mentales son muy importantes para poder recordar lo que hemos aprendido. Por eso aquí en Docaba te mostramos un mapa mental de esta materia. Para poder obtenerlo gratis, dirígete a nuestras redes sociales y cópialo para que puedas progresar más rápidamente. Finalmente te agradezco por haber llegado hasta este punto del video. Te dejo aquí la bibliografía donde sacamos la información jurídica para este video. Muchas gracias, bye.